Señora presidenta, en esta ocasión sabe que en el recorrido de preguntas sectoriales que le estamos haciendo últimamente, estamos interesados en esta ocasión sobre la política agraria. Sigue sin resolverse el problema de la propiedad de la tierra en Andalucía y no llegan a los 500.000 los jornaleros y jornaleras sin tierra que hay, que ha sido una reducción del 75% como la que se produjo de 1964 a 1994, pero que no deja de ser un sector muy importante y numeroso, como usted bien sabe. Pero estamos lejos de que esa reducción haya significado un acceso a la tierra. Se produjo por otro hecho, como la inmigración o el salto a otros sectores. Pero el modelo de tejido de mediana y pequeña propiedad y de cooperativa dista mucho de su existencia en el campo andaluz. Hay un dato que es estremecedor. Desde el punto de vista histórico, en los años 30, 5.400 fincas concentraban el 43% de la propiedad de la tierra. En 1990 fueron 5.980 las que concentraban el 55, 12 puntos más. Y hoy, en 2015, los datos son de 8.436 explotaciones que concentran el 54% de la tierra. Podría pensarse que ha habido una distribución, pero no es así. Apenas si supone el 3,3% de las explotaciones andaluzas. Las 232.000 explotaciones restantes no llegan ni a la mitad del conjunto de la tierra en Andalucía. Y si analizamos el proceso que ha provocado la PAC de 1989 a 2009, un periodo de 2 decenios, tenemos un dato que define muy bien el proceso de concentración de la propiedad, lejos de su distribución, que es que 2/3 de la tierra en Andalucía la tienen propiedades de más de 50 hectáreas. Con esos datos tenemos una Andalucía en la que, a pesar del nivel del Producto Interior Bruto en torno al 8% y del nivel de negocio del 13,7% con el resto del Estado, apenas si conforma una generación de empleo del 13,1%. Cataluña, que tiene el 21,3% del negocio, conforma el 23,7%, pero con una diferencia, que las empresas agroalimentarias en Andalucía son casi el doble que las de Cataluña. Y si entramos ya en la consideración de la política agraria común, pues nos daremos cuenta de que el modelo de política agraria común es un modelo que perjudica al campo andaluz. No ya solo el temor que tenemos ante la nueva negociación de la PAC, sino la actual. Un modelo que no ha identificado la propiedad de la tierra con su explotación. Un modelo que premia la propiedad y su extensión, pero no su explotación real y generación de riqueza. Y un modelo que ha estado constantemente desregulando los mecanismos que tenía de protección, que no tiene en cuenta al pequeño y mediano propietario, ya no digamos a quien no tiene ni siquiera tierra. Y si hablamos de igualdad, pues asistimos a una masculinización del campo sobre la que ustedes no han hecho nada. Porque, claro, hablamos de la PAC y podemos estar de acuerdo, como todo lo que no sea competencia andaluza. Pero vamos a hablar del patio propio, del patio interno nuestro. En estos momentos, señora Díaz, no aparece en el registro ninguna mujer de titularidad compartida. El consejero Rodrigo Haro decía que había 5, pero en el registro no aparece ninguna. Sigue manteniéndose el concepto de ayuda familiar, que es extrapolar las labores domésticas a las del campo. Y en esa desigualdad asistimos a la expulsión de las mujeres jornaleras cuando las cosechas son bajas. Esto también es política agraria. Queremos conocer las líneas generales de su actuación al respecto. Muchas gracias. Gracias, señor Maillo. Señora presidenta. Gracias, presidente. Lamento que diga que solo podemos ponernos de acuerdo en aquello que no sea de competencia andaluza. Mal paso para iniciar el diálogo en un sector tan importante para la economía andaluza. Y mire, es verdad que yo comparto con usted la visión sobre la PAC actual, incluso si debatiésemos con sinceridad en torno al nuevo plan, el marco normativo 2021-2027, seguramente también llegaríamos a un acuerdo. Pero también es cierto que no comparto con usted la imagen rancia y negra que ha planteado de un sector tan potente, innovador, competitivo de la economía andaluza, que está permitiendo, entre otras cosas, que nuestra balanza comercial, nuestras exportaciones, por primera vez 2 años consecutivos en la historia, sea positiva. Tenemos un sector dinámico, competitivo y abierto al exterior, que además es sinónimo de calidad. Aportamos la 4ª parte de todo el valor de la producción agraria de España. Hay 300.000 personas que trabajan en esas 7.000 empresas
agroalimentarias que tiene Andalucía. Y somos líderes, como le decía antes, en exportación de alimentos y de bebidas. Concretamente, 11.000 millones fue la facturación en el pasado 2017. Y nuestra renta agraria alcanzó este año los 9.276 millones de euros. Por lo tanto, todo eso permite que sea el 8% del PIB andaluz y el 10% del empleo. Creo que la ley que se trajo a esta Cámara es una ley potente y que va a permitir seguir colaborando en algo que al Gobierno andaluz le obsesiona, que es el relevo generacional, por el que estamos trabajando, y una mayor participación también de las mujeres. Somos la comunidad autónoma, y lo sabe bien, que más invierte en incorporación de jóvenes agricultores, concretamente 155 millones para 2.500 beneficiarios. Además, estoy convencida, señor Maillo, que estos jóvenes que se incorporan al sector agroalimentario, al campo en Andalucía, son los que están innovando más, aportando valor añadido y haciendo de nuestra agricultura una agricultura competitiva y dinámica. Somos también la primera comunidad autónoma que ha aprobado un plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en toda la actividad agroalimentaria y pesquera de Andalucía. Sabemos, y este Gobierno es consciente, de que necesitamos contar con una agricultura y una ganadería que, además de competitiva, esté tecnificada, y en eso es lo que está trabajando el IFAPA, el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria. Sabemos que el sector tiene que contar con infraestructuras adecuadas, regadíos, caminos, conexiones digitales, y eso hace que tengamos en estos momentos la mayor superficie de riego localizado. Dedicamos 66 millones de euros a la mejora de esos regadíos y 109 millones a la mejora, a la modernización de las infraestructuras. Conocemos la obligación del sector que tiene de apostar por la sostenibilidad en ámbitos como la energía, la lucha contra el cambio climático, el agua o la economía. De ahí la aprobación del Plan Estratégico para la Agroindustria de Andalucía o el tercer Plan Andaluz de Producción Ecológica. Y en lo que se refiere a la renta directa, como somos conscientes también de nuestro tejido, de nuestras pymes, de nuestros pequeños y medianos productores, hemos sido la primera comunidad autónoma, y así lo han reconocido los propios productores, en abonar a un total de 223.285 beneficiarios las ayudas de la PAC. Concretamente, el 96% del total previsto, y el plazo de liquidación de la campaña será el 30 de junio. Pero le decía, y permítanme que haga un inciso, a mí me preocupa, como presidenta de Andalucía, el nuevo marco 2021-2027. Porque si ya antes, en el último reparto, cuando estuvimos juntos todas las administraciones en la negociación en Bruselas, a la vuelta en España, la comunidad autónoma que salió perdiendo fue Andalucía, ahora en un momento que determinados países miembros de la Unión se están planteando que su aportación sea menor, que entren nuevos criterios y que además ese reparto va a suponer, como ya se ha constatado en los últimos días para Andalucía, un recorte del 16%, creo que todos aquellos que entendemos que esa PAC tiene que ser justa con el 50% de la población rural de Europa, que el 50% de la población en Europa está en el ámbito rural, y especialmente con aquellas zonas como Andalucía, con un sector agroalimentario potente que ha hecho los deberes, espero contar también con su apoyo en la negociación del futuro marco normativo. Y le doy solo un dato. Lo que no es de recibo, que el 1,25% de los perceptores se lleven el 27% de las ayudas de la PAC y el 80% del sector solo se está llevando el 20%. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Señor Maillo. Señora presidenta, permítame la ironía reiterativa, que no solo ser reiterativo, pero actúa siempre al final de su intervención con algo que tiene razón, pero es el efecto del síndrome de Mater Dolorosa. Aquí injusto es la distribución de la tierra, pero es que, perdón, las ayudas son injustas por el modelo. Esa es la discrepancia que tenemos. Usted ha incorporado y asumido e interiorizado la lógica neoliberal de la política agraria común. Porque es la determinación de la ayuda la que define la estructura de la propiedad de la tierra, pero por su intervención, en la que no ha hecho ninguna referencia sobre la estructura de la propiedad de la tierra, que entiendo que si no ha hecho ninguna referencia es que le parece muy justa en Andalucía, es que le parece un debate de marciano, y ahí tenemos una lógica diferente. La estructura de la propiedad de la tierra, y usted lo sabe bien, señora Díaz, ha determinado a la sociedad andaluza en siglos y la sigue determinando. Y lejos de producirse una redistribución, la política agraria común, que ha provocado una aceleración de la concentración de la tierra. Y encima ustedes, que dicen que hay que ver qué dolor, que hay unos pocos que se llevan todo, claro.
Si es que ¿está usted dispuesta a abordar que tenemos que cambiar la lógica de que la política agraria común tiene que establecerse sobre ayuda a las tierras que se explotan, a las que generan empleo, a las primeras hectáreas para potenciar las redes de pequeños y medianos propietarios? Si hablamos de eso, estaremos de acuerdo y estableciendo una posición común. La reincorporación del olivar de pendiente y de la uva pasa para que se incorporen a las ayudas que ahora mismo están excluidas, hablaremos de eso. Pero el problema está en que elevamos el tiro y decimos, bueno, el problema es la posición de la política agraria común. Pero, señora Díaz, ¿el Gobierno andaluz qué va a decir sobre si la agricultura tiene que estar en los tratados de libre comercio? Porque si usted dice que tiene que estar, tenemos un problema, que es que si entra en la política de los tratados de libre comercio, nos estamos cargando el discurso que pretendemos aquí de protección del campo andaluz y sobre todo de los pequeños agricultores. Y claro, dice usted, nos ponemos de acuerdo con todo lo que no compete a Andalucía. Pero claro, es que lo de ayer fue vergonzoso. Resulta que traemos aquí el acuerdo de financiación del 5%, la concreción de un compromiso de blindaje de educación y ustedes dicen que no ya en la ley, que no era el texto definitivo de la ley, sino de la toma en consideración para abordar un desarrollo de texto y una mejora del mismo. Por eso hay un problema de credibilidad. Usted podrá envolver que el problema de la agricultura en Andalucía es de la PAC y estamos de acuerdo. Es un problema de amenaza real. Y ahí vamos a estar nosotros, desde luego, con todas las organizaciones agrarias, pero también con los trabajadores y trabajadoras del campo. ¿Y sabe usted por qué digo lo de los trabajadores y trabajadoras del campo? Porque hay que identificar las políticas agrarias con las condiciones laborales. ¿O es que el modelo andaluz del campo es solamente las exportaciones? ¿Es solamente la redistribución? ¿O el modelo andaluz es que en estos momentos, ante la denuncia de la explotación de trabajadoras en las fresas de Huelva, lo que se le ocurre es una reunión de Rosa Aguilar diciendo que van a hacer un plan y no unas medidas concretas? ¿O que el señor Haro, el consejero de Agricultura, hable de las macrogranjas como si fuera un promotor de macrogranjas aquí en Andalucía? ¿O que los cerdos aquí en la macrogranja se crían y después se los llevan a Murcia a la transformación y la distribución? ¿O que las naranjas se compran en los árboles ya en Palma del Río y se las lleva un empresario valenciano para que la industria de transformación no se hagan en la tierra, en Andalucía, sino fuera? Nosotros consideramos que esa extensión del modelo extractivo de economía en Andalucía es un error. Y usted, como presidenta... Gracias, señor Maillo. Señora presidenta.